Bueno, vamos a realizar este ejercicio. Entonces, si un fotón tiene longitud de onda de 0.0425 nanómetros, colisiona con un electrón libre y se dispersa en un ángulo de 35 respecto a su dirección original. Determine el cambio de longitud de onda de este fotón, la longitud de onda de la luz dispersada y lo que sería el cambio en la energía del fotón, dice que si es una pérdida o una ganancia, y la energía obtenida por el electrón. Bueno, entonces ya sabemos que al dispersarse la luz se transfiere cierta energía al electrón, pero no todo, ¿verdad? Entonces pues vamos a tener una pérdida en lo que es la energía del fotón, y eso es lo que pues se agrega al electrón. Primero solo nos piden delta lambda, que sería h sobre m sub c por 1 menos coseno del ángulo, ¿verdad? Aquí ya lo podemos evaluar. Decíamos que era 6.63, ¿verdad? Por 10 a la menos 34. En el otro creo que le había puesto 911 por 10 a la menos 31, 3 por 10 a la 8, y ahí tendríamos 1 menos coseno de 35. Pues con eso delta lambda es igual a esto, y aquí sería en metros. Ya con eso entonces podemos hablar de pues la longitud de onda dispersada, lambda prima, y sería entonces lambda más delta lambda. Entonces, como ahí está en metros, lo vamos a cambiar, está en nanómetros, ¿verdad? Lo vamos a cambiar a más el valor. Bueno, entonces 6.63 dividido entonces por 9.11 por 10 a la menos 31 por 3 por 10 a la 8. Bueno, esto sería por 1 menos coseno de 35, 4.39 lo podríamos dejar, por 10 a la menos 13. Ahora sumamos y con eso tenemos lambda prima. Tendríamos que sumarle 0.0425. Pero sería por 10 a la menos 9. Se da 4.29 por 10 a la menos 11. Siempre revisen ustedes los cálculos por si acaso. Entonces tendríamos, ¿dónde está? Tendríamos ese resultado. Y hasta ahí sería solo la longitud de onda lambda prima. Revisen y me avisan si está bien. Bueno, yo creo que ahí cualquier cosa me dice. Bueno, entonces en el otro sería, inciso C, el cambio en la energía del fotón. Entonces, primero el fotón tiene una longitud de onda asociada y luego tenemos la nueva longitud de onda. Vamos a evaluar la energía. Entonces sería hc sobre lambda, y de ahí tendríamos después hc sobre lambda prima. Solo que aquí pues lo habíamos hablado en términos de nanómetros, esta expresión va 1250
electronvoltios nanómetros. Entonces este lo tendríamos que multiplicar por 10 a la 9, ¿va? Entonces sería 4.9 por 10 a la menos 2 nanómetros. Bueno, entonces aquí sería 0.0425 y esto quedaría en electronvoltios, y aquí quedaría lo mismo sobre 4.9 por 10 a la menos 2 y electronvoltios. Entonces quedaría 1250 Bueno, ahí están las energías, miren, 29.411. Se puede cambiar a otras unidades, ¿verdad? Pero aquí lo voy a dejar así, 76. Y el otro sería 25.510.2. Bueno, ahí se ve que hay pérdida. Y de ahí nos dice la energía obtenida por el electrón. Entonces ese sería pues la resta de lo que tenía el fotón inicialmente menos lo que tiene después de la colisión. Solo voy a hacer la resta. Es 1901.56 dice. Y bueno, ese sería el resultado al final. Me avisan si tienen preguntas. ¿Todo bien? Bueno, te voy a copiar otro para que ahora lo hagan ustedes. Entonces, ya les digo. La idea sería en el cuaderno siempre. Y de ahí lo mandan al Padlet. Entonces dice ahí, un fotón se dispersa en la dirección hacia atrás de un protón libre que está directamente en reposo. ¿Cuál debe ser la longitud del fotón incidente, la longitud de onda, si se desea que experimente un cambio del 10% en la longitud de onda como resultado de la dispersión? Entonces, tal vez Bianca me ayuda a comentar cómo ella podría desarrollar el ejercicio, por lo menos así hablado, y cómo llegaría a asociar esa parte del cambio del 10% de la longitud de onda. La escuchamos, Bianca. Está ahí, Bianca. Sí, Lick, permítame que mire que le tuve que tomar screenshot al ejercicio de antes porque estaba algo ocupada y apenas estoy copiando el primero. Ahí sí me disculpa. Sí, recuerde que los PDF están continuamente enviándose casi de manera instantánea luego posterior de la clase. Entonces no es como que tan necesario que usted lo vaya copiando. Yo tal vez lo que recomendaría es que no sé, alguna nota, algo en especial, ustedes digan, bueno, en el inciso A, en el desarrollo que se hizo, no entendí tal cosa, ¿va? Y de ahí pues luego generar preguntas, ¿va? Eso durante la clase, ¿va? Pero
pues básicamente los ejercicios aquí yo los comparto. No sé si sabían eso, porque creo que es importante, ¿va? De hecho, creo que les mencioné ayer de que voy a estar solo generando un PDF repetitivo y le voy a ir agregando cosas. Entonces, bueno, la esperamos, Bianca. No me preocupe. Es que mire que ahorita mi hermana está dando clases y por los momentos yo le dije que guardara un poco de silencio para poder hablar, pero ella necesita, o sea, estar hablando, no la puedo interrumpir, entonces si yo hablo se va a escuchar todo lo que ella dice y no sé si No, me va a entender. Sí, más bien, o sea, parte de lo que yo entendí que ustedes querían la sesión así es por la disrupción del sonido, de la interacción, por lo menos con ondas sonoras, entonces no hay problema. Con tal se escuche su voz. Por mí no hay problema que den clases. No, es que, como le digo, ella, o sea, hace mucha bulla, entonces por lo mismo no me gusta participar mucho porque es más, ahorita ella está guardando silencio cuando no debe porque la pueden regañar o algo. Ella da clases a prepa, entonces Sí, pues sí, no es malo tiene que estar hablando constantemente, le digo. Entonces, más bien ahorita yo la estoy interrumpiendo a ella para que no se escuche tanta bulla. Vale, pues. Creo que no me entendió. Y ahí disculpen. Sí. O sea, tal vez no me entendió. Por mí no hay problema. Con tal de que no diga a alguien. O sea, lo único por lo que yo tal vez no me gusta este medio es porque a veces activan el micrófono y empiezan a decir groserías o se ponen a querer bromear aquí. Tanto que han puesto ahí en las redes sociales. ¿Va? Entonces, eso es lo único, pero de ahí. Pero vaya, vamos a hablarle entonces a Kenzie. Tal vez Kenzie nos ayuda. En sus propias palabras ahí. Ayúdenos, Kenzie, a desarrollarlo. Y los demás lo que podrían ir es avanzando, ¿verdad? Para poder mandarlo en el, ¿cómo se llama? En el Padlet, ¿verdad? La idea sería enviarlo acá, miren, para revisarlo como la vez pasada. Entonces, pero nos puede ayudar en este momento Kenzie a darnos una idea, pues por si alguien todavía no está muy claro de cómo proceder. Bueno, ingeniero, no, la verdad no sé cómo realizar el ejercicio. Sí, tratemos de ver esta parte. Mire cómo usted interpreta aquí. Dice, si se desea que experimente un cambio del 10%, normalmente cómo se puede medir, o sea, cuál es la comparación que usted haría si le dicen, vaya, por ejemplo, de que yo he engordado un 10%. Hernán Murillo ha engordado un 10%. ¿En base a qué usted haría la comparación? O sea, ¿qué representa ese 10%? ¿Cómo lo podemos escribir? Esa sería como la primera parte que veo yo diferente a lo que hicimos ahí arriba. De ahí lo demás tiene más o menos la misma secuencia. Dice que hay un ángulo, ahora dice que es un protón. Entonces ahí tendríamos que cambiar el valor. En el electrón pusimos 911, ¿va? En el protón creo que es 1.67, ¿verdad? Entonces vamos a ver por mientras habla Kenzie. Sí, 67 por 10 a la menos 27. Entonces, no sé, Kenzie, ahí cómo lo haría esa comparación con los pesos. Aquí también en el chat hablar un aumento, dice, en la longitud final, dice. Sí, podría ser eso. O sea, si lo hablamos en términos del peso, usted lo compararía el peso inicial, ¿verdad? Y aquí dice que el cambio tiene un 10%. Entonces nosotros lo veríamos el cambio en base al original. Y estamos diciendo que cambió un 10%, ¿verdad? Entonces dice que del original aumentó un 10%. Si alguien pesaba 110, un ejemplo, aquí estarían diciendo que el 10% de eso es lo que aumentaría. Entonces aquí estaría diciendo como que el final sería 121. Pero aquí normalmente los trabajan así, no sé si ustedes lo habían trabajado, digamos, en la cuestión de errores. En errores lo que se busca es el error relativo.
Entonces el error relativo se trabaja en términos de el error, en este caso comparando las cantidades finales e iniciales. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo comparo el cambio de longitud de onda respecto de la longitud de onda inicial, nosotros vamos a tener la razón de cambio. Y por eso entonces nos dicen que cambió un 10%. Obviamente aquí esto que yo escribí no es 10%, ¿verdad? Sino que más bien sería 0.1. Entonces ya con esto, con esta idea, ¿cómo podríamos acoplarlo en la ecuación que tenemos nosotros para lo que es, y sería masa del protón ahora, para lo que es entonces en este caso nos piden la longitud de onda del fotón incidente, dice. ¿Cómo podríamos encontrar la longitud de onda incidente? La pregunta es esta al final, ¿va? ¿Cómo podríamos, a partir de la fórmula esta de Compton, llegar entonces a utilizar el único dato que nos dan y el ángulo, ¿verdad? Porque solo dos datos nos dan. Dice, no sé si dividir ese 10% entre 100, eso sí, ¿verdad? Y sumárselo a la longitud final. Sería mejor así, la razón de cambio. Cuando le digan un porcentaje y que se experimenta un cambio, lo hacen la comparación respecto al valor original. Siempre el cambio, ¿verdad? Pero porque recuerden que los porcentajes son divisiones o razones. Entonces de esa manera lo pueden trabajar. Ok, entonces ahora nos va a ayudar Mayra. Ahora ya sabe lo que es Mayra, la razón de cambio del 10%, y ya tenemos la ecuación de Compton, la definición, ¿verdad? Que hablamos allá. Entonces, y la pregunta que es la longitud de onda incidente. Entonces, ¿cómo podría ella, Mayra, trabajar entonces ahora el despeje para que podamos ya pues calcular la longitud de onda que nos pide? Mayra. ¿Qué opina Josué? ¿Cómo hacemos el despeje? ¿Qué sugiere para que yo lo vaya trabajando? Si quieren, trabajémoslo aquí todos, por lo menos. Y ahí el otro ustedes lo resuelven solos. ¿Cómo me ayudaría Josué a poder entonces realizar el despeje? Tomando en cuenta de que no nos dan lambda prima. No nos dan lambda prima y necesitamos saber el valor de lambda. ¿Alguna idea, Josué? Lo que se me ocurre es intentar dejar lambda prima, ya sea en términos de lambda original o del cambio de lambda, de variación de lambda. En términos de lambda original, o sea, dejarlo como menos lambda prima, diría usted, ¿va? Despejarlo, ¿va? O sí. Dejarlo en términos de delta. Si lo dejamos con el primero, no creo que lleguemos a mucho porque solo va a ser intercambiado esta fórmula, ¿va? Pero en términos de delta, pues tendríamos ¿va? Entonces luego vamos a ver, ya ahí tendríamos la fórmula como el cambio, ¿va? Eso ya lo usamos creo una vez. Y José Francisco, ¿cómo podría ahora acoplar lo que dijo Josué ya para saber entonces la longitud de onda que necesitamos? Como digo, es que aquí Josué ya nos dio la idea. Bueno, él podría, dice, él sugiere reescribir la ecuación como está en este momento. Entonces ahora solo nos faltaría pues revisar cómo acoplar la información que nos dan al despeje que sugiere Josué.
Entonces, ¿cómo sugiere usted que debemos proceder? Entonces tenemos que ya poner lo que nos da el problema. Eso es lo que sugiero yo. O tenemos que esperar para algo más también. Es que no sé, no entiendo tanto. Bueno, También. dice que aquí hay una opción. Aquí estoy viendo que, por ejemplo, usted, el compañero dijo de esto, ¿va? Entonces, fíjese que podríamos hacer esta parte como un despeje. Esta es una forma, creo, mire. Y eso, hacer la sustitución aquí. Y si ustedes notan, ya con eso tendríamos 0.1 lambda y lo demás va. Y creo que ya lo otro ya son datos, porque la masa de electrón no podemos averiguar, el ángulo lo dan. Y entonces podríamos hacer esto, mire. Entonces sería 0.1 mp por c, 1 menos coseno de phi. Entonces, bueno, ya con eso sí ya llegamos a la situación esta de la longitud incidente. Entonces, bueno, si quieren me ayudan con los cálculos. Yo por mientras lo voy a colocar acá, 663 por 10 a la menos 34. Habíamos hablado de 1.67. Bueno, aquí voy a poner 0.1. Un protón decía, ¿va? O un electrón. Ya estoy mal. Un protón libre, dice, sí. Aquí sería 0.1 por 1.67 por 10 a la menos 27. Y ahí que falta 3 por 10 a la 8. Y de ahí el ángulo creo que era 35. Ah, no, 180 era. Ok, bueno, entonces me va a ayudar. Ya le digo. Inge, tengo una pregunta. ¿De dónde sacó el 1.67 por 10 Es menos? que como ahora dice el protón, no dice electrón. Ok. Entonces, pero eso es una constante ya. Sí, la masa, Okay. O sea, le pueden decir inclusive, no sé, la masa de un átomo de hidrógeno. Pero aquí obviamente está más, el experimento, recuerden que está más pensado para, o sea, dio los indicios de lo que era la parte esta de la teoría de átomos, ¿verdad? De saber las primeras aproximaciones a saber cómo era la estructura atómica. Básicamente yo creo que solo van a estar relacionando o protones o electrones, lo más, ¿verdad? Okay. Ahí solo hay que tener cuidado con eso. Gracias. Entonces, bueno, Ángel, ayúdenos. Ángel L. No sé si hay otro Ángel. No, creo que no. Entonces, Ángel, ayúdenos con los cálculos, por favor. Me dio 2.6 por 10 a la menos 14. Bueno, entonces 2.6 por 10 a la menos 14. Y aquí sería metro, ¿verdad? En caso se le digan nanómetros, pues ahí hace la conversión, ¿no? Sería un metro igual a 10 a la 9. Entonces ahí usted diría 2.6 por 10 a la menos 5. Igual nanómetros no es la gran cosa, porque normalmente estos se usan para dejarlo en, digamos, como 2.6 nanómetros o 2600. Bueno, entonces eso sería, mire. Me avisan si hay preguntas, si no, pues agrego otro. Inge, y ya con esa información podríamos sacar lambda prima, por decirlo así, ¿verdad? Sí, porque, vamos a ver, sí, ya tenemos todo. Así es. Y recuerde que delta lambda, bueno, aquí estaba arriba, así ya se puede, ¿no? No hay problema. Entonces voy a colocar el otro ejemplo. Bueno, entonces si quieren... ¿Puede regresar más para arriba? Porque es que estaba copiando y se me olvidó copiar los datos. Por favor. Pero lo voy a dar así, tal vez mira todo. Gracias. Bueno, entonces intenten les voy a dar un tiempo para que lo manden al Padlet. Lo hacemos así más que todo para que se acuerde,
o sea, lo podamos usar ya cuando hagamos las sesiones en YouTube, ¿verdad? Para que, o sea, vean el valor agregado de hacer eso, pues. Y bueno, los espero. Ingeniero, el ángulo se toma como 180 o 45. A ver, dice colisiona con un electrón si el fotón se dispersa. Sí, dice que el fotón se dispersa en la dirección hacia atrás. Entonces sí sería 180.
Bueno, tal vez nos ayuda mientras siguen trabajando Nancy a comentarnos qué esperaría ella de la dirección del momento lineal según la información que se le brindó. Entonces nos ayuda Nancy a por lo menos saber su estimación previo a desarrollarlo todo. Entonces la pregunta sería, Nancy, ¿qué esperaría usted acerca de la dirección del momento lineal del electrón con la información que se le brinda? Sin hacer mayor detalle, una estimación. No está, no, Olvia. No es que está dormida. Ah, no, Olvia, Nancy. No, puede escribirlo ahí si quiere, Nancy. Escríbalo en el texto. No hay problema. Puede escribir un texto. Bueno, voy a colocar, bueno, vamos a dar un minuto más. Tal vez mandan aquí entonces el procedimiento. Recuerden, va, solo le dan clic aquí, le dan a la flechita de acá, pero tienen que tener ya la imagen en la computadora, ¿verdad? Entonces, de esa forma ya lo pueden mandar. Entonces, bueno, esperamos, Nancy, el texto. ¿Cómo va con el ejercicio, Andrés? No, si quiere presente la idea, María, y ahí vemos. Lo que piden en realidad dice, sí, con la dirección es el ángulo. Entonces, solamente es como una pequeña explicación de qué esperaría usted según el movimiento que le dicen que ocurre. ¿Cómo va Andrés con el ejemplo? A ver si alguien subió algo. No, todavía no. Ingeniero, pero ahí creo que tengo que usar P igual a E sobre lambda, ¿verdad? Sería H sobre lambda. H sobre lambda. Ajá. Para la cantidad de movimiento, sí. Tendría que encontrar lambda primero, ¿no? Ajá, sí, sí. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio guiado así. Entonces me va a ayudar Jeffrey, según cómo lo va trabajando él. Entonces que me dé la pauta aquí, me vaya dictando qué es lo que va haciendo para ir reproduciendo lo que él dice. Entonces no sé si está Jeffrey ahí presente. Para que me vaya indicando cómo trabajar aquí. Yo solo voy escribiendo y después vemos lo de los cálculos. ¿Está Jeffrey? Jeffrey. Si el ángulo de dispersión es mayor, bueno, lo tenemos con el caso
ahí lambda prima, eso se da con 180, vimos, ¿verdad? Lambda prima sería como el valor más grande de la longitud de ondas incidente después de chocar. Y entonces tenemos que como está relacionado como HC sobre lambda prima, al ser lambda prima mayor, la energía sería menor. Sí, entonces sí está bien. Pero no dice nada acerca del ángulo que esperaríamos del fotón. Bueno, y Jeffrey, Andrés, o vamos a ver, Axel, tal vez me guía con lo que va haciendo ahí. Vaya, se fue Axel. Se le fue el internet. Shaylee, me ayuda, por favor. Nada. Bueno, vamos a ver aquí. Dice que hay un electrón en reposo, ¿verdad? Si lo trabajáramos con lo que nos dicen del momento, ¿verdad? Usted diría que primero habría un fotón, ¿verdad? El otro está en reposo, entonces no tiene momento. De ahí tendríamos el del fotón dispersado y tendríamos también el momento lineal del electrón, que es el que piden, ¿verdad? Más o menos así. Entonces, en el caso del fotón, nosotros podemos usar la relación H sobre lambda para poder encontrar el momento. Entonces, de ahí se ve la necesidad de encontrar lambda y lambda prima. Lambda y lambda prima para conocer este. Ahora, esto es viéndolo de esta forma. Aquí de alguna forma está el fotón, ¿verdad? Vamos a poner así, el fotón va con una cierta velocidad. Aquí está entonces el electrón, pero dice que luego el fotón el fotón sí, luego el fotón tiene esta parte, ¿verdad? Entonces aquí podríamos decir, bueno, existe la posibilidad que en este plano, pues no sé, el electrón esté aquí, o vaya, para no trabajar con valores negativos, porque nosotros somos positivos, vamos a usar este. Esta es una propuesta, ¿verdad? Y usted después va a ver si pues concuerda o no con lo mencionado, ¿verdad? Entonces, si nota ahí qué pasa, si nosotros venimos y decimos esto, yo tendría que agregarle aquí lo que sería un coseno del ángulo a lo que es el movimiento, porque estaríamos hablando de que esta sería, por ejemplo, la componente X, y de ahí la componente Y. ¿Qué pasa? Tenemos que aquí es 0 al inicio, para este es 0, y para el otro estaríamos diciendo de que P es seno del ángulo, ¿verdad? Es igual a 0. Entonces con esto yo compruebo de que esto no sucede, miren, sino que simplemente tenemos una dirección horizontal. Entonces, bueno, básicamente con eso es lo que podríamos explicar, ¿verdad? Acerca de qué esperaríamos del ángulo. Esperaríamos que no hubiera componente en Y. Entonces el electrón, pues lo más seguro va a moverse así. Bueno, entonces ahora la necesidad de lambda y lambda prima. Ya le dan en este caso este de aquí, no hay problema, pero no sabemos el otro. Entonces ahí vamos a usar la relación de Compton. Aquí tenemos lambda más h sobre masa del electrón C, 1 menos coseno de phi, pero ya sabemos de que este es menos 1, ¿verdad? Y nos queda el 2. Entonces, bueno, aquí sería lambda más 2h sobre masa del electrón por C. Entonces, vamos a ver aquí 0.09. Entonces diríamos nosotros, pues estaría en nanómetros, va 0.09 por 10 a la menos 9 más 6, bueno, voy a copiar todo esto. Solo que aquí ya voy a poner el 2. Y si era un electrón, va. Entonces, bueno, tenemos 9.49
por 10 a la menos 11. 9,49 era, ¿no? Sí, 9,49 por 10 a la menos 11. Dejémoslo en metro mejor. Entonces ahora vamos a despejar esto, miren. Entonces P sub E sería H por 1 sobre esto menos 1 sobre esto. Aquí tendríamos 6,63 por 10 a la menos 34 y vamos a dividir 1 sobre, el otro era 0,09 por 10 a la 9 negativo menos 9,49 por 10 a la menos 11. Entonces, bueno, ya con eso lo evaluamos y tendríamos el momento. Vamos a ver si eso era lo que solo está cargando. Es ok. Ok, dice cuál es la magnitud, sí, del electrón, sí, entonces estamos bien. Bueno, habría que calcular eso y sería 6,63 por 10 a la menos 34 y haríamos 1 sobre menos 1 sobre. Entonces teníamos 1 sobre lambda, que era 0,09 por 10 a la menos 9. Y aquí es 9,44. Por 10 a la menos 11. Entonces nos queda ese valor, miren. 0 más 6. Ok, entonces diría 3,43 por 10 a la menos 25. Solo me ayudan con las unidades. ¿Qué unidades deberíamos de agregarle a esta cantidad? 3,43 por 10 a la menos 25. ¿Qué unidades serían, compañeros? Ahí lo está trabajando en metro. Sí. ¿Es metro? ¿Es metro? ¿Cómo? No es metro. Pero falta esa. Fuera. Ujú. Ok. O sea, aquí faltan unidades. El total que era. No. Las unidades de cantidad de movimiento, ¿cuáles son? ¿O cuáles? Creo que es metros sobre segundo. No, falta. Kilogramos por metros por sobre segundo, ¿verdad? Ah, sí. Sí, Ese sería. Y el 2 es por esto, mire, Joel, creo que Joel decía ahí la pregunta. Como aquí tenemos 1 menos coseno de phi y nos dicen que el fotón se desplaza hacia atrás, entonces consideramos el ángulo de 180, entonces al evaluarlo nos da menos 1, pero como aquí hay un menos, termina sumando y por eso quedó el 2. Ingeniero, siempre hay que hacer esa relación que hizo aquí. ¿Cuál? Que por 1 sobre lambda menos 1 sobre lambda primo. Porque hay una fórmula que ya está. Depende, si le dan la frecuencia puede usar la otra. Perdón. P igual a H sobre lambda normal. Se utiliza cuando dan frecuencia, entonces. Sí, ahí depende mucho de la información que le proporcione. Porque también se puede usar la otra parte. Como lambda es igual a C sobre F. Me dio distinto al resultado que le dio a usted. Miremos entonces lambda prima, a ver si nos da iguales. Y después vemos el bajo. Entonces lambda prima lo coloqué así, miren. Solo voy a cerciorar que copié 0,09 nanómetros. Entonces yo usé miren. 0,09 nanómetros. Y de ahí por la constante, de ahí el 2, lo del electrón y el 3 por 10 a la 8.
Entonces 9.49 por 10 a la menos 11, esto dio a 49, le puse 44. No sé si por eso tal vez cambiara un poco. Pero bueno, no sé si les da esto a ustedes. Ese es lambda prima. Lambda prima. De hecho lo copié. Sí, pero el otro no me da igual, acá está movimiento. Entonces vamos a ver aquí. Aquí dijimos que era H 1 sobre lambda. Sí, era H por 1 sobre lambda menos este. Entonces coloqué 6.63 por 10 a la menos 34. Y de ahí 1 sobre 0.09 por 10 a la menos 9, que es la lambda, ¿verdad? Y de ahí coloqué este, que es lambda prima. Y de ahí dio este resultado, mira. Los números creo que están bien. Los valores. Revisen si tienen algo diferente ahí. Me avisan, ¿vale? De ahí pues no sé si lo copié mal, bueno, ahorita sería 3.8 por 10 a la menos 25, digamos. Bueno, entonces, ajá. Eric, ese 0.09 por 10 a la menos 9, ¿dónde es? Es el lambda que nos da. Sí, es el original, entonces ese lo dan en unidades de nanómetros. Pero Ok. como el anterior lo dejamos en metros, tuve que cambiarlo a metros ese. Por 10 a la menos 9 es que Ajá. tengo que multiplicarlo. Para Sí, es que me cambiarlo, si me dan nanómetros, sí. Mm, Y lo quiero pasar a metros. Ya de un solo le ponen el 10 a la menos 9 de potencia. ok. Gracias. Sí, bueno, entonces tal vez nos ayuda a resumir ¿quién podría ser? Chaylid. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? ¿Qué aprendió Chaylid hoy? Nada. Y Ángel. Jeffrey, tus comentarios. Bueno, lo que no sabía era esa relación que hizo usted ahorita con la cantidad de movimiento. Uh-huh. Tenía también duda con lo del ángulo, pero me dice que siempre, cuando está en dispersión, siempre es 180, entonces. Si dice que va dirigido hacia atrás, luego del choque, sí, lo vamos a colocar así. Entonces si va hacia adelante, no. No, ahí le tendría que decir. Por ejemplo, aquí diría que va directamente hacia atrás. Entonces, en ese caso, sí usted va a considerar el 180.